días. Buen día, mis hermanos. Creo que ya los saludé a todos. Hoy es un día maravilloso. El sol está espectacularmente bello. Amén. Santo Dios. La palabra que voy a compartir con ustedes el día de hoy y que el Señor puso en mi corazón para el pueblo. Alguien me decía, pastor, pero usted siempre dice la palabra que puso Dios en mi corazón para el pueblo. Cuando somos predicadores, cuando estamos al servicio del Señor, tenemos que estar leyendo constantemente la palabra, instruyendo, oyendo noticias. Y ciertamente preparando bosquejos para palabras para el pueblo. Pero hay palabras que el Señor nos entrega que son para nosotros, exclusivamente. Alguien me dijo también un día, qué fácil el trabajo de hogar. Habla con la gente, socializa ahí, luego va, agarra la Biblia, se monta en el púlpito, la gloria. Hemos dado la oportunidad a algunas personas, creo que todos los que están aquí han tenido la oportunidad de preparar al menos una célula. El otro día me decía un hermano, es que tengo una semana aquí sufriendo por la célula. Pero si era un mensaje de 10 minutos, 15 minutos, y te dieron el tema, te entregaron todo lo que tenías que desarrollar. Una semana sin dormir. Ay, Dios mío, usted no se imagina. Y entonces cuando somos encargados de transmitir el mensaje de Dios al pueblo, muchas veces nosotros como hombres creemos que el mensaje que estamos escuchando es el del pueblo. Y esta es la palabra de Dios. ¡Wow, Señor! Gracias. Y el lunes, y el martes, gracias, Señor, amén. Y uno agarra el versículo, y lo repasa, y lo lee, y le saca, y lo busca. Y cuando llega el sábado, el Señor te dice, ¿quién te dijo que trabaja en esa semana? Será para ti. Ay, Dios mío, así es el Señor. Miren, el día jueves, creo que fue el jueves que les comenté, o el domingo pasado, que hay una noticia que está en este momento en el ambiente, de un suceso, antes de empezar con la palabra, porque venía pendiente porque alguien me dijo, pastor, no terminó, lo dije el domingo. Hay un suceso que está por ocurrir, que la última vez que ocurrió a la vista del planeta, hace 800 años. 800 años. Ya mi hermano Wilmer asistió con la cabeza, así que ya él sabe de qué voy a hablar. Y antes de eso había ocurrido hace 2020 años. O 2021 años. ¿Sabes de qué estoy hablando? La alineación del planeta Saturno y Júpiter. Esa alineación de esos dos planetas no se veía sino hace 800 años, la última vez que la vio el mundo. Y antes de eso hace 2020 años. Esa alineación de esos dos planetas, y tal vez más nunca la vuelvan a ver ustedes, hacen lo que se denomina la estrella de Belén. El brillo en el cielo es tan grande de la alineación de esos dos planetas que parece una sola estrella. Y en un periodo aproximadamente de 11 días, ella se mueve, o aparentemente se ve que se mueve. Es la estrella de Belén.
Digo, qué grandioso en aquella época aquellos pastores, aquellos reyes que fueron guiados por una luz del cielo hasta donde habría de nacer nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que veremos señales en el cielo. ¿Sí? Amén. Y que hay acontecimientos que estarán manifestándose antes de la venida de nuestro Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que predicar la salvación. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Esta generación, todos los que conocemos, desde el más chiquitico hasta el más adulto, tal vez sea la última vez que vean la estrella de Belén. Si es que se vuelve a repetir, si Cristo no viene antes, ¿verdad? Amén. La palabra del día de hoy la titulé Cuando comprendes que Dios está contigo. Cuando comprendes que Dios está contigo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde se encuentra y vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte las gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de transmitir tu mensaje, Señor, tu palabra. Señor, llena mi boca, sé tú fluyendo, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este lugar. Aquellos que vienen en camino, Señor, toma el control, Padre. El pueblo que se encuentra aquí presente. Señor, sé tú en ellos, ministrando la palabra. Sé tú en ellos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen en sus libros, en sus Biblias, en 1 de Samuel, capítulo 1. Estaba leyendo una revista que tenía un artículo de alguien que decía lo que hemos hablado muchísimo, y esta semana pasada lo habló nuestra hermana, lo habló la hermana María, lo habló la hermana de Vélez. Leer la Biblia, que la Biblia era nuestro manual de vida, ¿sí? Pero este artículo decía algo que llamó mi atención. La Biblia no es el manual de vida, es el manual de la felicidad. El manual de la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? Yo creo que todo el mundo quiere ser feliz. Quiero un mejor trabajo para ser feliz. Quiero tener hijos para ser feliz. Quiero tener una mejor casa para ser feliz. Quiero tener este cargo para ser feliz. Quiero tal profesión para ser feliz. Cuando esto se resuelva, vamos a ser felices. Quiero vacaciones para ser feliz. ¿Sí o no? Los niños quieren un juguete para ser feliz. Y todo ser humano anhela ser feliz. Todo ser humano anhela ser feliz. Pero ¿por qué no lo es? Porque no solamente con desear ser feliz eres feliz. Todos desean ser felices. Todos desean ser felices, pero no solo con desear. Hay que poner de tu parte. Y aquí está el manual de la felicidad. Porque si a ti todo lo que acontece te detona y te molesta, aquí está el secreto. Perdonar, aceptar, no envidiar, tolerar. Y eso, todo eso te va a llevar a ser feliz. Porque no es un carro, no es una casa, no es dinero, no es un trabajo. No son hijos, porque siempre vas a tener un hijo que te dé dolor en la cabeza. Pero si tú aceptas y lo pones en manos del Señor, todos vamos a tener problemas en el trabajo, siempre. Pero si usted acepta, usted es humilde, te va a hacer feliz. No todos tienen el dinero que quieren, pero si usted con el dinero que tiene, usted
asume y se arroja hasta donde la cobija. ¿Cómo es que dicen así? Vas a ser feliz, porque no depende del dinero, depende de la actitud. Y aquí está el secreto de la felicidad. Amén. Primera de Samuel capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sef, Afrateo. Decía la hermana Raibeli el día jueves, ¿cómo es que se llama? Cuando leemos hijo de hijo de hijo, la genealogía, ¿no? Y entonces hablábamos de que nadie quiere leer la genealogía. Cuando empezamos la genealogía de Jesús, que son, mira, de las tribus, de Leví, hijo de fulano. Pero la genealogía es importante porque nos dice que vienen de ser de una descendencia tal. Y como decía mi hermana, a veces hay descendencia que no eran buenos, pero después terminaron siendo buenos. La genealogía de este hombre Ramataim. Pero dice un varón. Y este título de varón era un hombre consagrado a Dios. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En aquella época una mujer que no tenía hijos era hasta una maldición. Era una persona inservible. Las mujeres que no podían dar a luz eran menospreciadas, eran mal vistas. Incluso un hombre que se casara con una mujer y ésta al periodo de un tiempo no le diera hijos, la podía devolver. Este artefacto salió defectuoso, te la devuelvo. Incluso, hablando un poquito del contexto histórico, en muchos de los casos, el hombre, si había dado alguna dote, exigía la devolución, o dame otra de tus hijas, porque esta no sirve, esta está rota, esta está mala. El ser una mujer estéril en aquella época era, como lo dije antes, hasta una maldición. No tener hijos era... Y obviamente toda mujer deseaba tener hijos. Todas las mujeres de la época deseaban casarse y dar descendencia. Y dice la palabra, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Omnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Esto quiere decir que este hombre era un hombre comprometido con Dios. En aquella época, estuviese donde estuviese, en la ciudad que estuviera, había una ley para aquellos que servían a Dios, cuidado, para aquellos que creían en Dios. Y era llevar sus sacrificios, sus ofrendas, sus diezmos al templo, al alfolí. Pero si vemos el contexto histórico de esta época en donde estamos hablando, había perdición, había, si se quiere, dejadez por las cosas de Dios. De hecho, Omnis y Fines, que eran hijos del sacerdote Elí, eran pecadores. Abusaban del templo, se acostaban con las mujeres que iban al templo. Había perdición. Mucha gente no servía al Señor.
Más adelante, de esta historia, capítulos mucho más adelante, vemos que el pueblo estaba en pecado. Sin embargo, este hombre, Elcana, se mantenía firme con sus creencias. Era una familia devota, una familia consagrada al Señor, una familia que ofrecía sacrificios. Los sacrificios que ofrecían los llevaban al templo, nada más y nada menos, donde estaban estos jóvenes que hurtaban la ofrenda, que malversaban las cosas del templo. Pero yo me imagino que Elcana, porque el pueblo se daba cuenta, Elcana decía: yo cumplo con Dios. Añade. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. ¿Qué quiere decir esto? De todo lo que producía su tierra, y por el número de sus hijos, él les enseñaba a ofrendar a Dios. Y les daba a cada uno la parte que le correspondía para que ellos ofrecieran sacrificio. En aquella época el sacrificio de carneros, corderos, ovejos, se llevaba y se hacía el holocausto en el templo. Parte de esa carne era sacrificada a Dios y la otra era comida en la presencia del tabernáculo. Y esta palabra dice que él a cada uno de sus hijos y a su esposa les daba una parte para que ofrecieran su sacrificio. Él los estaba enseñando. Él los estaba enseñando desde pequeños a ofrecer, a ofrendar a Dios, a adorar a Dios. Y dice la palabra: pero a Ana, a la estéril, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aun cuando Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y por qué la palabra hace esta mención? Porque una mujer que no tenía hijos, como estaba bajo maldición, no era obligada a ofrecer sacrificio a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Elcana la amaba, no le importaba. Este era un hombre especial, porque cualquier hombre de aquella época hubiera despachado a Ana, pero este hombre tenía un corazón noble y amaba a su mujer a pesar de que ésta no le había dado hijos, y a ella, para consolarla, le daba una parte especial. Le decía: vamos, para que tú también ofrezcas sacrificio a Dios, y le daba una parte especial. Y dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina, su rival, la otra esposa, imagínense, yo me pongo a pensar cada vez que veo estas cosas. Sin tener un esposo ahorita es difícil. ¿Quién no ha tenido problemas en su matrimonio? Estábamos hablando del manual de la felicidad. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido problemas en su matrimonio? Ayer celebraron 52 años de casados mis padres. Yo olvidé todos. Pero están juntos. Están en su vejez juntos. Amándose a su estilo, pero están ahí juntos. Mi esposo y yo hemos tenido innumerables batallas, contiendas. Y aquí estamos juntos, amándonos. Gracias a la palabra de Dios. Pero sin tener una esposa, imagínense la diferencia que hay cuando hay una esposa. Imagínense tenerlo. Pobre cara.
Se va por el nombre. Tener dos mujeres bajo el mismo techo, enfrentando. Hoy no vamos a comer frijoles, claro que sí. No, carajo, no. Ya yo saqué el pollo, no, es carne, no vamos a. Y dice que esta mujer la irritaba, la hacía enojar, la volvía loca. Tú no tienes hijos. Le hacía bullying. Yo no sé, tú no tienes hijos, yo tengo 3. Tú no tienes hijos, yo tengo 2. Vengan hijos, ayúdenme a hacer los oficios. La volvía loca, la irritaba. Se burlaba de ella, la humillaba, la lastimaba al punto que esta mujer, incluso me imagino que le diría: tú eres una mujer seca, tú no tienes el don de Dios. Porque las mujeres, cuando daban un hijo, se supone que estaban bendecidas por Dios. Y Penina atormentaba a Ana siempre, y dice la palabra, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. Imagínense, esta mujer dice que la atormentaba cuando iban a subir a la casa de Jehová. Venía ante la presencia de Dios a hacer sacrificio, a adorar a Dios, y venía haciéndole la guerra. ¿Qué clase de mujer es esa? Imagínense que usted tenga tirria con su vecino y se le encuentra aquí en la iglesia. Y se dan cuenta que son hermanas en Cristo. Yo creo que ahí se rompe todo, ¿verdad? Debería ser así. Pero imagínense entonces que no sea así, cada vez que vengan a la iglesia vengan tirándose punta. ¿Qué pensaría Dios de Penina? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y dice la palabra, no comía. ¿Saben que cuando una persona entra en depresión pierde el apetito? Eso quiere decir que Ana estaba en un estado de depresión. Ana estaba en un estado de enfermedad, porque dice que no comía. Ana estaba deprimida. Una persona cuando se deprime, deja de comer, se vuelve apático con todo, no quiere ni vivir. Pero algo importante, el Cana nunca dejó de motivarla a que, a pesar de que ella no tuviese derecho ante la sociedad para ir a ofrecer sacrificio a Dios, ella no tenía nada por qué darle gracias a Dios, según aquella creencia en aquella época. El Cana la motivaba: vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Vamos, cada año, no fue un año, dice cada año. Tampoco dice el número de años, pero me imagino 5, 6, 7, 10, no sé cuántos años. Esta mujer se caló el yugo de Penina, sacándole la lengua, haciéndole moriqueta, atormentándola, burlándose. Esta mujer ya estaba loca. Estaba tan deprimida que no quería ni probar bocado. Y el Cana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo más que 10 hijos? La amaba tanto que le decía: no me importa que no tengas hijos, confórmate con mi amor. Somos tú y yo. Sin embargo, ella seguía afligida. Pero dice la palabra importante aquí: y se levantó Ana. Diga al que está a tu lado: levántate. Levántate. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Si el versículo anterior, 2 versículos antes dice: y no comía. Pero después de las palabras de su esposo,
La alentaron. Vemos que dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ya estaban en el lugar del templo. El enemigo va a evitar que cuando tú estés deprimido te levantes. El enemigo va a evitar que cuando tú estés pasando por una situación, tú busques la palabra de Dios. Que cuando tengas un conflicto matrimonial, clames a Dios. Que cuando sientas que la vida ya no tiene sentido, que no vale la pena, te levantes. Porque el enemigo se quiere robar lo más precioso que tú tienes. Mi casa, mi carro, tu alma, tu salvación. El enemigo quiere robarse tu salvación. Porque la guerra espiritual que hay en este momento no es por nuestro cuerpo físico, ni por lo que tenemos. Porque todo eso se queda aquí. Es por nuestra alma, la vida eterna. Porque el enemigo quiere que tú seas condenado. Y él sabe que si tú en un momento de depresión cometes una locura, o simplemente no buscas más a Dios y te pierdes en las drogas o en lo que sea, tú perdiste tu alma. Pero si tú corres y te levantas, como hizo Ana, ¿saben qué significa el nombre de Ana? Mujer con gracia. Y si tú tienes esa gracia de Dios y buscas a Dios, el enemigo se va a retorcer. Entonces por eso él inyecta dardos donde evita que tú te levantes. Cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando tienes conflictos con tus hijos, cuando tienes problemas financieros, ¿qué haces? ¿Te echas a morir? ¿O te levantas y buscas la ayuda idónea? Ahora, si estás a punto de divorciarte porque tu esposo te fue infiel, ¿a dónde vas? Muchas mujeres van a donde la amiga que ya se divorció y como ya ella pasó por eso, no, ella pasó por eso porque ella es divorciada, voy a ir allá. No, ¿sabes cuál va a ser el consejo? El consejo va a ser, déjalo, búscate otro. Un clavo saca otro clavo. Si tienes deuda, ¿sabes cuál? Conocí mucha gente que se fue de ese país debiendo plata, quedando mal con gente, por consejo de gente. No, anda y pide tu deportación voluntaria, agarra problemas. Huir del problema no lo resuelve. Pero aquí oímos el consejo. Fíjense que dice la palabra que Ana se levantó y fue a donde tenía que ir, al templo, a buscar a Dios. Y dice la palabra que Ana llegó al templo y allí estaba el sacerdote Elí sentado cerca, una silla por allá, en un pilar del templo. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La palabra amargura proviene de una palabra hebrea, mariró, que significa punzar. Y dice este verso anterior, ella con amargura de alma oró a Jehová. Usted ha ido delante de Jehová amargo a orar a Dios. Amargado. Sé que hay gente que se identifica, la personalidad uno se la identifica. ¿Sí? Hay personas que, ay, ahí viene la chismosa esa. Ya te marcaron. Ok, ay, ¿qué es lo que le pasó a fulano? ¿Y qué es lo que hizo fulano? Hay gente que es así. No, pero no, que te lo estoy diciendo por ahí. Chisme, hay gente que le gusta el chisme.
Hay gente que le gusta, es simplemente que le den. Ay, ahí viene el pedigüeña ese. Y el mundo te empieza a tildar por cómo te comportas. Ay, que viene el amargado ese. Porque llega y no saluda a nadie. Ahí está, ese es un padre de Dios. Cuando llega, viene el gordito Rafael. Uno no le termina de ver la cara y ya uno se está riendo. ¿Ah? Así es, mi amor. Pero imagínense ir delante de la presencia de Dios amargado a orar. Y como les decía, el significado de esa palabra en hebreo, marinot, es punzar. Y su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en griego de esta palabra, que es la que es utilizada en la Biblia central, oró con amargura, quiere decir, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Esta mujer fue con una carga pesada y con un punzón en su corazón delante de Dios. Ana sentía que su corazón estaba rompiéndose de dolor. Y dice la palabra, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar, imagínense, Señor, si te dignas mirarme, la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer fue específica en su oración. Esta mujer fue y le dijo a Dios, yo quiero que me des un hijo. Pero hasta sexo le puso. Un hijo. Ella también hizo un compromiso con Dios. Quiero que me des un hijo varón. Y yo lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti. Jehová, en mi corazón está tener un hijo varón. No solo le pidió ese hijo, sino que se lo entregó. Le hizo el compromiso inmediatamente a Dios. Y le dijo, si tú respondes mi oración, yo me comprometo contigo. Yo me voy a comprometer contigo. ¿Cuántas veces oramos al Señor en el momento de la angustia, de la aflicción? Y cuando Dios nos responde, nos olvidamos. Clamamos por un empleo. El Señor nos da el empleo y después no venimos al templo porque tenemos que traer el trabajo. Señor, yo me comprometo contigo, ayúdame. Ya me trabajo, pero es que Dios me dio el trabajo, yo no lo puedo perder ahora. ¿Pero quién te lo dio? Dios. ¿Por qué? Porque lloré. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Pues no tengo tiempo. Si me van a votar. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Hacemos promesas y no le cumplimos. Y la palabra de Dios dice, cuando a Dios hagas promesa, no te tardes en cumplir, porque Dios no se complace con el insensato. Y después agrega la palabra de Dios, más vale no prometer que no cumplir. Si usted no va a cumplir con su promesa, no prometa nada. Señor, ayúdame, dame un trabajo, Padre, yo lo necesito, tú sabes que necesito, Padre. Tú sabes, Señor, que yo necesito. Pero no se te ocurra decirle, yo me compro. Ay, papá. Señor, yo voy a ser fiel en mi viejo, Señor. Yo te voy a... Ya el Señor hizo una promesa con eso, pero hay gente que sigue diciendo, pastor, yo voy a poner las luces de la iglesia. Amén. ¿A quién le está prometiendo? A mí. A mí. Pastor, cuando
cuando me gane la lotería, usted no se va a ganar ninguna lotería, nunca, jamás. Porque Dios dice, si ahorita que no tiene, que tiene poquito no da, cuando tenga mucho menos va a dar, te vas a ir corriendo. No vas a volver a saber de esa iglesia más nunca. Porque ahora para qué si ya tengo todo. Y Dios conoce los corazones. Decía, ¿sabes por qué Dios no bendice a todo el mundo? Porque Dios conoce los corazones. Si cuando no tiene no ayuda, cuando tenga menos ayuda. Pero hay gente que dice así. Es más, yo creo que no conozco ningún venezolano que no haya repartido el kilo. Los que son venezolanos saben a qué estoy hablando, ¿verdad que sí? Dígame quién no ha repartido el kilo. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sí, antes de ganar. Antes de ganarlo, le doy tanto a mi mamá, y le doy tanto a mi papá, y tanto a mi hermana, y a este vecino también, hasta ese vecino lo voy a ayudar. Y le doy tanto y tanto y tanto. Y me quedo yo con tanto con mi casa en casa. Sí, hombre, gánatelo para ver si le vas a dar, a alguien le vas a dar. Y como Dios conoce el corazón, dice, si yo supiera que eso es verdad, yo pongo la plata en la mano. Pero sé que eso es mentira. Entonces, cuando hagas promesas a Dios, no te tardes en cumplir. Porque Dios no se complace con el insensato. Y entonces, en vez de hacer bendición para nuestra vida, ¿sabe qué cae encima de nosotros? Y dice la palabra que mientras ella oraba, escuche esto, secreto. Verso 12. ¿Cómo oraba Ana? Largamente. ¿Cómo? Largamente. 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 Delante de Jehová. Ahora, ¿cómo es nuestra oración? Gracias, Señor, maravilloso Dios. Yo quiero en esta mañana pedir que mi hermano me proteja, Señor, bendice. Y ya no me parte, porque tengo que hacerlo tarde. Amén. Largamente. Ella se sentó a orar y se olvidó de mí. Nosotros nos despertamos tarde y ya no oramos, aunque tengo que salir corriendo para el trabajo. Pero cuando regreso a la noche, estoy tan cansado que tampoco voy a orar. Pero nos ponemos nosotros como meta la oración en una hora determinada, sin importar. Yo hay días que oro 5 minutos. Y hay días que se me va media hora, 40 minutos orando en la madrugada. Pero eso sí, en la madrugada me paro. Cada día. Hay que me digan, pastor, pero la oración a las 9 igual a las 8. Está bien, Dios escucha todas las oraciones. Para mí, en la madrugada. Siempre oro en la madrugada porque no me interrumpe. Porque siento que hay una conexión especial. Porque ya hice el hábito. Me decía, ¿por qué se está viendo tan temprano, papá? Y empieza a hacer bulla. Porque yo después que me paro, yo oro. Y después de que oro, hago mi café. Sigo en comunión, esa comunión con Dios, yo solo, haciendo mi café, meditando. Si leí alguna palabra, a veces me pongo los audífonos, estoy alabando. Porque ya me conecté con Dios. El hábito de la oración debe estar en nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que Dios está en nuestra vida? Cuando oramos en oración. Mientras ella oraba largamente, dice la palabra que Elí la estaba observando y veía cómo se movía su boca, pero no se oían las palabras porque ella estaba orando. ¿Ustedes han orado así alguna vez? Yo oro así muchas veces. Muchas veces. Mueve los labios porque estás hablando, pero estás hablando con él calladito. Ahí, nosotros dos. Ay, estoy yo aquí. A veces llora, a veces te ríe, a veces yo siento en mi oración un gozo y me río y Señor, gracias. Nosotros dos. Y así estaba orando Ana, calladita.
mientras ella oraba largamente. Este sacerdote la estaba mirando, estaba observándola. Y dice la palabra que mientras Ana oraba, allí estaba él. Pero Ana hablaba en su corazón, dice el verso 13. Y no se le oía la voz. Y el sacerdote que dijo, la mujer está ebria. Esta mujer se emborrachó. Esta mujer está ebria. Y le dijo, mujer, está borracha, digiere tu vino. ¿Hasta cuándo estará ebria? Esto es duro, porque viene de un sacerdote. Y el sacerdote lo que hace es regañarla. Imagínate que usted te empiece a orar ahí, venga uno de los hermanos, se está rascado, está borracho. Estoy orándole a Dios. Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Muchas veces he orado al Señor con un clamor especial. Y más de una vez me he preguntado, ¿cómo será eso que sintió Ana, que derramó su alma? Porque los problemas de todos tienen una importancia en nuestras vidas. Usted tiene un problema ahorita con 2 meses de renta o no ha pagado la luz y siente que el mundo se va a caer. O abre la nevera y lo único que hay es 4 huevitos y abre y con una panarina y siente que el mundo se va a caer. Como dice Pablo, he orado por vosotros. Si nosotros revisamos las epístolas de Pablo, Pablo oraba siempre por los hermanos. Siempre oraba por los hermanos. Y claro que yo me imagino que Pablo tenía muchos problemas y de vez en cuando oraba por él. Señor, ayúdame. Pero siempre en las epístolas oraba por los hermanos. Nosotros siempre estamos viendo nuestros problemas como muy grandes. Es que no tenemos casi que comer. Más de una vez en mi casa, papá, ¿qué no hay nada en la nevera? Y yo abro la nevera y digo, ahí hay de todo. Y preparo, yo soy bueno inventando con la cocina. Y saco un poquito de aquí, un tremendo plato. ¿Y cómo hiciste? Con lo que viene en la nevera. Pero yo nunca veo que no hay nada, yo siempre veo que hay mucho. Wow, mira, hay aquí. Decía un predicador que tenía un conflicto con su nieto. El nieto no le gustaba comer vegetales y cada vez que le ponían vegetales le daba asco y decía, Dios mío, te he pedido que no me des más vegetales. El abuelo fue a una misión evangelística en África y cuando llegó allá, dice que él conocía la pobreza. Él había visto pobreza, pero una cosa era pobreza y otra era miseria. Porque pobreza es no poder comprarte el carro que tú quieres. Pobreza es no tener el colchón de $3,000 que tú quieres. Pobreza es de repente no vivir en el apartamento que tú quieres. Pero miseria es no tener nada. Miseria es no tener ni siquiera que comer. Y dice que llegaron allá un montón de hombres que eran hueso y pellejo, que habían caminado 2 y 3 días para poder llegar a esa misión evangelística. Y nosotros nos quejábamos porque teníamos que rodar 1 hora de carretera. La gente sentada en el piso sobre la tierra y el solazo. Y ellos en una pequeña chocita porque iban a predicar. Y nosotros, si no tenemos aire acondicionado, una buena silla, pues, nos quedamos. Nuestros problemas son pequeñitos delante de los que tienen muchos. Pero no nos sabemos dar las gracias a Dios por lo que ya tenemos. Que tenemos agua, tenemos una cama. Dios tiene agua. Tengo que vivir en una habitación y comparto con otros 8. Gloria a Dios que tengo una habitación y un techo. Y que tengo un colchón. Porque hay gente que no tiene nada. Pero cada vez que oramos
¿Cómo estás orando hoy? ¿Para ti o para tus hermanos? Porque siempre, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y a los hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Job, los últimos capítulos, que y oró Job a Dios por sus amigos. Y dice la palabra que inmediatamente fue bendecido. ¿Cuándo fue bendecido Job? Cuando oró por sus amigos, por las necesidades de los otros. Y él no tenía necesidad. Él estaba peor que sus amigos tenían todo. Él no tenía nada. Pero cuando Job oró por sus amigos, Dios lo bendijo. Derramar el corazón a Dios en oración. No solamente por nuestras necesidades, sino por las de los demás. Por la iglesia. Ahorita estamos atravesando situaciones difíciles en el mundo. Y decía mi hermana esta mañana, posiblemente hay un cierre. Y lo más rápido va a ser cuarentena los domingos. ¿Y nosotros? ¿Dónde nos vamos a reunir otra vez? Tenemos que orar por nuestra iglesia. Tenemos que orar por la cobertura de miles y miles y miles de cristianos que no se han podido congregar. Nosotros aquí conocemos a muchos hermanos que sabemos que son fieles de la iglesia y que no han venido durante la cuarentena porque no se les ha permitido en sus trabajos, en sus casas donde viven, porque cuidan ancianos, porque no pueden. Tenemos que orar por los demás. Y Ana derramó, dice la palabra, derramó su corazón y su alma delante de Jehová. Has derramado tú tu alma clamándole a Dios. ¿Sabes qué? Dios contesta el clamor genuino de nuestro corazón. Yo he clamado muchas veces a Dios por muchas cosas. Pero me acuerdo una sola vez que clamé a Dios con todo mi corazón y Dios me contestó de manera inmediata. Yo era un joven, yo no servía al Señor, pero creí en Dios, como dicen muchos a mi manera, pero creí en Dios. Y bajé a un sótano a sacarle gasolina a mi carro. Ya no me acuerdo ni para qué era la gasolina. Muchos de ustedes conocen esta historia. Y cuando fui al carro, un sótano donde no había nadie, solo el estacionamiento de la casa de mis padres. Metí mi manguera y empecé a chupar gasolina. Pero yo era un joven, no tenía ni siquiera tanta experiencia para hacer esas cosas. Y la gasolina no salía sino poquitica. Y escupía. Y de repente, como que dije, esto hay que hacerlo duro. Y succioné, pero duro, de verdad. ¿Qué creen ustedes? Me tragué un buche de gasolina, un super trapo de gasolina. Inmediatamente mis pulmones hicieron así. Y yo caí en el piso ahogado. Y no tenía fuerzas para respirar. Tirado en el piso. Y sentí literalmente cómo mi vida se fue apagando. Desvaneciendo porque yo estaba... Alguien me dijo un día, eso fue un milagro, porque esa no te salva. Los pulmones, me explicó que los pulmones se contraen, se pegan, yo no sé qué, y ahí ya. Y yo estaba desmayado, ya a punto de expirar, porque no tenía ya aire. Y sentía que nada. Y decía, me voy a morir aquí y nadie me va a ver. Y de repente clamé a Dios desde lo más profundo de mi corazón. Señor, ayúdame, no con palabras, sino en mi corazón. Señor, ayúdame. Y en ese momento vino como un soplo de aliento a mí. Porque yo lo que sentí fue que hice esto.
clamé a Dios. Yo derramé mi corazón en un solo clamor. Y el Señor me levantó. Clamar a Dios. Yo me imagino que Ana, en ese momento, he tratado de buscar qué quería decir Ana, esta escritura, derramar mi alma, porque estaba con amargura. Y el único pasaje que pasa por mi cabeza es esa experiencia que yo tuve. Clamar con todo tu corazón a Dios. El hermano habló de Marcos 6:23. Marcos 9:23. Al que cree todo le es posible. Ese clamor. Ana había clamado a Dios. Había clamado a Dios. Y le dijo: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque de mi aflicción ha hablado hasta ahora mi corazón, porque por la magnitud de mis congojas he hablado. Y Elí le respondió: secreto, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué dice? Comió y no estuvo más triste. ¿Y no qué? Comió y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. Dile que está a tu lado: no estés triste. Una clave importantísima para ver la mano de Dios sobre nuestra vida y ver cumplida su promesa sobre nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice que Ana se fue por su camino y no estuvo más triste. Eso quiere decir, no se quejó más. Ella no siguió diciendo: es que yo no tengo hijos, es que Dios no me ha bendecido, es que ya ahora no sé qué hacer, no voy a comer carne. Me imagino a la otra sacándole la lengua: ¿tú no tienes hijos? ¿Y qué? Yo tengo a Dios. ¿Tú no tienes hijos? Tengo a Dios. Ah, no andas a pie, no tienes carro, tengo a Dios. No puedes pagar la renta, tengo a Dios. Tu nevera está vacía, tengo a Dios. En tu matrimonio, tengo a Dios. En tus hijos, tengo a Dios. Ya. Ella no siguió diciendo al adulto que era una desdichada por no tener hijos. Ella no se quedó con la tristeza y la misma actitud que tenía antes. Ella llegó, se levantó del templo, se secó las lágrimas, se fue y dice la palabra, no estuvo más triste. Ella dio por cumplida la petición de su corazón. Ella se lo puso en las manos a Dios. Señor, si tú te dignes a mirar a tu sierva y me concedes un hijo varón, tenga su pipicito ahí, cuidado. Yo lo voy a ofrecer a él. Y dijo: ya Dios lo puso en tu mano. Ya. El cama, ¿qué tiene? Nada, estoy contenta. Estoy feliz. ¿Y eso? Estoy feliz. Ya. Ella lo dio por cumplir. Señor, ya tú sabes lo que necesito. Señor, ya tú conoces mis problemas. Ya lloré, Señor. Ya lloré a ti. Ahora te lo dejo a ti. Porque si no, ¿para qué ahora? ¿Dónde está tu fe? Esta semana escuché un testimonio. Escuché a una persona decirle a otra: es que la cosa está difícil. Es que yo no sé qué, es que me quedé sin teléfono. Y ahora, ¿quién sabe cuándo me compré un teléfono? Y yo intervine y le dije: no, que se va. ¿Con qué, pastor? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Si tú no lo declaras y no lo crees, no lo vas a tener. Porque Dios no está viendo lo que tú tienes en el banco, Dios no está viendo la cuenta que tú tienes, Dios no está viendo el sueldo, Dios no está viendo dónde vives, ni tu no está viendo nada de eso.
Porque hemos hablado y dicho en este púlpito, y la palabra lo dice, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el dueño de toda la creación, que para Él no hay imposible. Dile que está a tu lado, mi Dios es Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. ¿Sabe qué? Se me dañó el teléfono que tenía, le doy gracias a Dios, porque eso quiere decir que ahora me viene un modelo nuevo. Amén. Eso me viene ahora un iPhone 12. Amén. Y la gente te va a llamar loco. ¿Y qué dice? Que nos llamarán locos. Porque nosotros creemos en lo que el mundo no cree. En lo que Dios no puede, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Porque Él, ahí donde Él hace maravilla. Él se complace con la gente que tiene fe, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sabes qué? Tú no tienes sueldo suficiente para meterte en un apartamento. Tú no tienes sueldo suficiente para comprar un carro. Tú no tienes sueldo suficiente para cambiar los muebles. Pero Dios dice, tú solo crees. Y yo me encargo de lo demás. Tú solo crees. Gloria a Dios. El Señor hace cosas que usted no se imagina. Pero si tú tienes fe que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sigues viviendo ahí? Porque no tengo para pagar más. ¿Por qué tú sí? Porque no tengo. En estos días vi un carro y me llamó la atención increíble. Yo hoy no tengo, pero soy hijo del que todo lo tiene. ¿Usted es hijo de quién? Si yo soy hijo de Dios, ¿será que Dios no me puede cambiar la casa? ¿Será que Dios no puede suplir mis necesidades? ¿Será que Dios no me puede mandar de viaje? ¿Será que Dios no puede hacer todo lo que yo quiera? Como dice la palabra, al que cree todo lo es posible. Oh, pero pida bien, con sabiduría. Y cuando Dios lo bendiga, bendígalo. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Te voy a bendecir con un carro. Ay, ahora no le dan la cola a nadie. No, es que me ensucia la alfombra. Pastor, imagínese cómo yo monto a esa gente. No le veo los zapatos. Ay, papá, prepárate para perder el carro. ¿Para qué quieres un juego de muebles nuevo? ¿Qué vas a hacer con el viejo? Lo voy a vender. ¿Y cómo que lo vas a vender? Sí, lo voy a vender. Voy a echar una plática ahí. ¡Regálalo! Dáselo a alguien que lo necesita. Porque si no, Dios no te va a dar más nada. Porque todo lo que Dios ha puesto en tus manos no viene de ti. Es Él que le ha placido. Él te lo ha entregado. Y si usted no entrega a otro, ¿cómo Dios te va a seguir bendiciendo? Yo te doy y tú no le das a nadie. Ay, santo Dios, aquí me está hablando. Yo le decía a los hermanos, creo que también se lo comenté a algunos de ustedes, hablando del diezmo y las ofrendas, creo que se lo comenté estos días. Ay, pero esa gente pobrecita, tiene que traer ofrendas. La ofrenda no es para mí, la ofrenda no es para el hermano Mike. La ofrenda es para probar tu corazón. Es para bendecirte a ti. Y entonces los pobres, ellos son los que más necesitan dar. El que no tiene es el que más necesita dar. Para que Dios lo pueda bendecir. Nadie es tan pobre para no dar, ni nadie tan rico como para no recibir. Porque Dios prueba el corazón desde que no tienen nada. Pero si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Tenemos que ser entendidos para eso. Y cuidado entonces con su confesión. Porque dice esta palabra que Ana se levantó y no se entristeció más. Yo conozco gente que tiene años orando por lo mismo. Y cada vez que usted lo ve, te dice lo mismo. Aquí, pastor, usted sabe, con el mismo problema.
¿Y cómo vas a salir de esa si tú misma estás ahí metida? En el momento que tú digas, Señor, yo hoy voy a orar, voy a hacer un ayuno de 3 días y hasta ahí. Y ya, Señor, te lo entrego a ti. Mire, ¿cómo te está yendo con eso? Ya está resuelto. ¿En serio? Ya está resuelto, lo puse en manos de Dios. Y sigue para adelante, no hables más de eso. Ya está resuelto. Y Dios dice, me agrada tu actitud, me gusta. Y aunque pase el tiempo, sé que esa oración será escuchada. No importa que no lo veas mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, pero Dios no se olvida de tu oración. Dios no se olvida de tu oración. ¿Sabes qué? En cualquier momento Dios se acuerda y dice, este hombre ya lo dio tan por sentado que hasta a él se le olvidó. Vamos a concederle. Ahí te va. Y gracias, Señor. Gracias. Y mira lo que dice. Después de que Ana puso su corazón, se levantó, comió, se alegró y se fue. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Rama. Pero lo primero que hicieron fue adoraron a Jehová. ¿Saben qué significa la palabra? Fueron y dieron gracias. Adoraron a Dios. Y yo me imagino que Ana esa mañana, cuando estuvo allí en el templo, dijo, gracias Señor, porque ya tú concediste lo que ayer te pedí llorando. Gracias Señor, porque me siento gozoso. Es más, ya estoy preñada del Espíritu. Amén. No sé cuál fue la oración de Ana, pero dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová.